¿Por qué, aunque hoy ganes más dinero que hace 5 años, sientes que nunca te alcanza para cubrir realmente tus necesidades? ¿O por qué hay personas que evitan revisar sus cuentas como si fuera el peor de los castigos? Hola, bienvenido, soy Mary Roldán y hoy te quiero contar algunas de las creencias equivocadas acerca del dinero que probablemente aprendiste en tus primeros años y que hoy están saboteando tu vida financiera y no te dejan alcanzar las metas con las que llevas largo tiempo soñando. ¿Escuchaste cuando niño alguna de estas frases? El dinero no crece en los árboles. El dinero no da la felicidad. Hay que ahorrar para los días difíciles. El dinero hay que sudarlo. Frases que sonaban a consejo, pero que sin darte cuenta se convirtieron en las reglas invisibles que hoy dirigen cada decisión financiera que tomas. En los próximos minutos vamos a hacer 3 cosas. Primero, identificar algunas creencias comunes sobre el dinero para que trates de detectar cuáles están operando en ti. Segundo, vamos a ver cómo se disfrazan en decisiones del día a día, en cómo ahorras, cómo gastas, cómo inviertes o cómo evitas invertir. Y tercero, te voy a dar herramientas concretas para empezar a cambiarlas, no solo identificarlas. Así es de que toma nota. En mi experiencia de crianza vi a mis padres que siempre fueron independientes, muy agotados y estresados por el dinero. Entonces, lo que aprendí de niña es que el dinero es muy difícil de conseguir, casi imposible, solo unos pocos pueden lograrlo. Quitarme esa creencia equivocada del pensamiento me llevó años. Esas primeras lecciones silenciosas terminan escribiendo un guión que seguimos ejecutando de adultos, aunque ya no tenga sentido para nuestra vida actual. Desenterremos algunas de estas creencias, veamos cómo se disfrazan en nuestras decisiones diarias y aprendamos a reescribir ese guión. Empecemos. Creencia número 1. Hablar de dinero es de mal gusto. Esta es una de las creencias más comunes en Latinoamérica. La idea de que hablar de dinero es de mal gusto, que preguntar cuánto gana alguien es de mala educación, que negociar tu salario te hace ver ambicioso. Esto casi siempre lo aprendimos en la mesa familiar. ¿Alguna vez viste a tus papás discutir de dinero delante de ti y luego cambiar el tema abruptamente cuando notaron que estabas ahí? Ese silencio también enseña. ¿Cómo se manifiesta hoy? En cosas como no pedir el aumento que mereces porque no se ve bien. No comparar precios abiertamente con personas por miedo a que piensen que eres tacaño. No hablar de finanzas con tu pareja hasta que ya hay un problema grandísimo encima. Y aquí está el dato que rompe el mito. Los estudios sobre negociación salarial muestran algo consistente. Las personas que negocian abiertamente terminan ganando en promedio significativamente más a lo largo de su carrera que las que no lo hacen. El silencio no te protege, te cuesta dinero, literalmente. Creencia número 2. El dinero es la raíz de todo mal. Tener mucho dinero te vuelve mala persona. Esta creencia es más profunda, casi filosófica. La idea de que el dinero corrompe, que las personas buenas no deberían aspirar a tener mucho. Esto muchas veces viene de contextos religiosos o culturales donde la humildad se asoció con la pobreza y la riqueza con la codicia. El problema es que esta creencia no distingue entre el dinero y lo que haces con él. ¿Cómo se manifiesta? De forma muy sutil, sintiendo culpa cuando te va bien económicamente, regalando o gastando de forma impulsiva apenas te llega un ingreso extra como para no quedarte con demasiado, cobrando menos de lo que vale tu trabajo porque cobrar lo justo se siente incómodo. Aquí la reflexión importante. El dinero es neutral, no es ni bueno ni malo, es solo una herramienta. Amplifica quién ya eres. Si tú eres generoso, tener más recursos te va a permitir ser más generoso. Pero si eres tacaño, tener más no te va a cambiar. El problema nunca fue el dinero, fue la creencia de que no lo merecías. Creencia número 3. No tengo cabeza para los números, nunca voy a entender de finanzas. Esta es una creencia silenciosa pero devastadora. Pensar que las finanzas son un mundo reservado para los que son buenos en matemáticas o para economistas exclusivamente. Esto normalmente no viene de una frase específica, sino de una experiencia, una mala nota en matemáticas en el colegio, un profesor que nos hizo sentir torpes,
o simplemente nunca haber tenido a nadie que nos explicara estos temas en un lenguaje más sencillo. Los niños deberían recibir instrucción sobre el manejo del dinero. Es una herramienta muy valiosa para aprender desde la casa y del colegio cómo obtener ingresos, cómo ahorrar, cómo invertir y aún cómo gastar. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestra edad adulta? Dejando que otra persona, la pareja, un asesor, un familiar, los papás, tomen todas las decisiones financieras sin cuestionar nada. Evitando abrir la app del banco o revisar los estados de cuenta. Posponiendo indefinidamente aprender a invertir porque eso es muy complicado para mí. En mi experiencia ayudando a algunas personas a organizar su vida financiera, he encontrado que algunos que no se sientan a hacer cuentas de sus deudas porque tienen pavor de la respuesta, lo más curioso es que encuentran al final que no debían tanto como pensaban y se estaban preocupando de más. Claro, también están los que se encontraron con una cifra monumental y que no pensaban que era tanto. Pero la realidad es esta. Las finanzas personales no requieren matemáticas avanzadas. Requieren aritmética básica y algo de constancia, sumar, restar, entender un par de conceptos claves. Si sabes calcular una propina, tienes la capacidad matemática para manejar tus finanzas. Lo que falta no es habilidad, es que alguien te lo explique sin la jerga innecesaria, de una manera más sencilla y, por supuesto, que rompas el miedo. Creencia número 4. Toda deuda es mala. Esta creencia es una de las que más confusión genera, pensar que toda deuda es mala, que hay que evitarla a toda costa, que deber es sinónimo de estar en problemas. Esto casi siempre viene de haber visto de cerca en la familia o en uno mismo los efectos de una deuda mal manejada. Intereses de tarjeta de crédito que se acumulan, préstamos gota a gota, esa sensación de nunca salir de un estado financiero lamentable. Es una lección aprendida con mucho dolor y por eso se generaliza a toda deuda es peligrosa. ¿Cómo se manifiesta hoy? Rechazando un crédito educativo que podría multiplicar tus ingresos futuros. Comprando una vivienda de contado tarde en la vida, cuando un crédito hipotecario razonable hubiera servido para manejar los dineros de una manera diferente, te hubiera permitido invertir esos ahorros en otro lado mientras construías un patrimonio. O sintiendo ansiedad por cualquier deuda sin importar si tiene una tasa del 2%, del 40%, igual causa pavor. La distinción real no es deuda sí o deuda no. Es esta deuda me acerca a algo que genera valor o me hunde en gastos que ya desaparecieron. Un crédito para estudiar, para un negocio o una hipoteca razonable no es lo mismo que financiar un celular a 24 cuotas o a 36. Creencia número 5. Nunca voy a tener suficiente. Eso se traduce en una mentalidad de escasez. Esta también es una creencia silenciosa, pero además es agotadora. La sensación permanente de que no importa cuánto tengas, nunca es suficiente. Esto suele venir de haber crecido en un hogar donde el dinero era un tema de estrés constante. No necesariamente pobreza extrema, sino esa sensación de apenas alcanza, de estar siempre calculando, de que un gasto inesperado podía desestabilizarlo todo. ¿Cómo se manifiesta ahora en nuestra vida adulta? De dos formas que son casi opuestas. Unos se vuelven ahorradores extremos, acumulando dinero sin disfrutarlo nunca, con miedo constante al futuro. Otros hacen lo contrario, gastan de forma compulsiva como si el dinero se fuera a esfumar de todas formas. Entonces, ¿para qué cuidarlo? Aquí la reflexión clave. La escasez que sentimos hoy muchas veces no es la escasez real de nuestra cuenta bancaria actual. Es un eco de una escasez que vivimos en el pasado, probablemente cuando éramos niños. Reconocer esa diferencia es el primer paso para dejar de tomar decisiones financieras desde el miedo de niño y empezar a tomarlas desde la realidad del adulto. Creencia número 6. Los ricos lo son por suerte o por ser deshonestos. Esta es la creencia que muchas veces genera más resentimiento que reflexión. Pensar que quien tiene dinero lo tiene por suerte, porque recibió una herencia o porque hizo algo turbio para conseguirlo. Esta creencia tiene algo de verdad parcial. Sí existe la desigualdad, sí existe la corrupción, por supuesto,
pero se convierte en un error cuando la generalizamos a todo el que tiene dinero lo tiene de forma ilegítima. Eso no es así. ¿Cómo se manifiesta ahora? Rechazando aprender de personas con buenos hábitos financieros porque seguro tuvieron ayuda que yo no tuve o recibieron una herencia, viendo la inversión o el emprendimiento con desconfianza como si fueran terrenos reservados para otros, no para mí, quedándose en el rol de yo nunca voy a poder, eso es para él, no es para mí, en lugar de preguntarse qué hábitos concretos sí están al alcance, que se puedan replicar, que tienen esas personas que han logrado el éxito. La verdad es más incómoda y más útil a la vez. Sí, existen ventajas de origen que no son iguales para todos, pero también existen hábitos financieros que son bastante saludables: ahorrar un porcentaje fijo, invertir de forma constante, evitar deudas de consumo que cualquiera puede empezar a aplicar sin importar el punto de partida. Culpar solo a la suerte nos quita la posibilidad de actuar. Acordémonos que hay muchas personas que empezaron de ceros y llegaron a tener grandes fortunas. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo similar? Creencia número 7. El dinero no da la felicidad. Esta creencia casi todos la hemos escuchado generalmente como consuelo. El dinero no da la felicidad. Se dice como la intención, muchas veces para relativizar la ambición o para consolar a alguien que no tiene mucho. El problema es que como frase absoluta es engañosa. Esto suele venir de un contexto donde se quiso enseñar que hay cosas más importantes que lo material. El tiempo en familia, la salud, las relaciones, pero la lección se simplificó tanto que terminó sonando como el dinero no importa, cuando en realidad nunca fue eso lo que se quiso decir. ¿Cómo se manifiesta hoy? Restándole importancia a la educación financiera, porque ¿para qué si el dinero no da felicidad de todas maneras? Sintiendo que planificar, ahorrar, invertir es demasiado materialista o vender el alma al capitalismo. O en el otro extremo, porque esa creencia también tiene su versión inversa, usándola como excusa para gastar sin ningún control, porque total, ni siquiera importa. La evidencia real es más matizada. Los estudios sobre bienestar y dinero muestran que sí existe una relación entre ingresos y satisfacción con la vida, especialmente cuando el dinero cubre necesidades básicas y reduce totalmente el estrés financiero. Ese estrés crónico de no me alcanza es uno de los mayores predictores de ansiedad. Pero después de cierto punto, el dinero adicional aporta cada vez menos felicidad si no se usa con intención, en experiencias, en tiempo libre, en dar a otros. Entonces también aprendamos eso. No es que el dinero no dé felicidad, es que el dinero mal usado no la da. Son cosas distintas. Creencia número 8, la última: no se puede tener todo en la vida. Y esta creencia suena a sabiduría popular, casi innegable. No se puede tener todo en la vida, por supuesto que no se puede. El problema no es la frase en sí, tiene algo de cierto, sino cómo se usa muchas veces como una resignación anticipada para justificar por qué ni siquiera se intenta algo, en lugar de usarla como lo que realmente es, un recordatorio de que hay que priorizar. Esto suele venir de un entorno donde se enseñó a conformarse antes que a elegir, donde querer todo se veía como una ambición desmedida o falta de humildad, y la resignación se disfrazaba de madurez. ¿Cómo se manifiesta hoy? Renunciando de antemano a metas financieras grandes, comprar vivienda, viajar, jubilarse temprano, asumiendo que son mutuamente excluyentes sin siquiera hacer los números, sintiendo que si alguien más lo tiene todo, negocio, viajes, familia, tranquilidad, paz, ahorro, tiempo libre, es porque tuvo suerte o sacrificó algo oculto que uno no ve. O usando la frase para no comprometerse con ninguna meta concreta, porque si no se puede tener todo, entonces ¿para qué esforzarse por algo específico? La reflexión que la reemplaza es más útil. Es cierto que los recursos, el tiempo, el dinero, la energía son limitados. Y elegir una cosa casi siempre implica no elegir otra en ese momento. Pero eso no significa que no se pueda tener todo con el tiempo. En secuencia, con prioridades claras, se pueden obtener todas las cosas que uno quiera. La pregunta poderosa no es ¿puedo tenerlo todo?, sino ¿qué quiero primero?
¿Qué estoy dispuesto a posponer para conseguirlo? Eso se llama planificación, no resignación. Conclusión, recorrimos 8 creencias: el silencio sobre el dinero, la culpa de tener, el miedo a los números, la desconfianza hacia las deudas, la sensación de que nunca alcanza, el resentimiento hacia quienes tienen más, la relación entre dinero y felicidad y la humildad malentendida. 8. Pero seguramente hay más rondando en tu cabeza ahora mismo. Ahora piensa si alguna de estas frases o varias sobre el dinero te acompañaron en tu infancia o las adquiriste a través del tiempo. Quiero que las traigas de vuelta un segundo. Pregúntate, ¿esa frase todavía te sirve? ¿O es una regla que heredaste sin revisar, que quizás tenía sentido para quien te la dijo en su momento, pero que hoy solo te está limitando? Identificar una creencia no la cambia automáticamente, pero es el primer paso, ese que casi nadie da. La mayoría vive toda su vida financiera en piloto automático, sin preguntarse de dónde vienen sus decisiones. Tú ya diste ese paso hoy. Así que aquí va tu tarea si decides aceptarla. Esta semana, escribe esa frase de tu infancia en una nota y al lado escribe una decisión reciente donde la viste actuar. No hace falta cambiar nada todavía, solo obsérvala en acción, aprende a conocerla, a saber cuándo aparece en tu vida y a la hora de tomar decisiones. La próxima vez que aparezca, tú ya la vas a detectar y es muy probable que la puedas controlar. Este es el primer paso real. Espero que esta sesión te haga pensar en tus creencias limitantes y las puedas erradicar totalmente de tu vida. A veces la única razón por la que alguien no revisa sus propias creencias es que nunca nadie le puso un espejo enfrente. Para finalizar, quiero recomendarte un libro para profundizar en este tema. Sé que va a ser de gran ayuda para ti. Los secretos de la mente millonaria, T. Harv Eker. Nos vemos en nuestra próxima sesión. No faltes.